¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Es lunes. Gracias por iniciar la semana con nosotros y con un servidor. Bienvenido a casa. Mi casa es su casa. Bueno, si no es que inició la semana ayer, domingo, ¿no? Le digo que sí, inició la semana ayer, domingo, porque ayer tuvimos una larga jornada de doble cobertura sobre las elecciones en México, las elecciones de medio término, México 2021, y por supuesto la segunda vuelta de elección presidencial en el Perú 2021. Vamos a estar hablando de los dos temas, por supuesto, en eso nos vamos a centrar el día de hoy, y no quiero restarle más tiempo con esta introducción porque hay mucho que hablar y tengo dos maravillosos invitados para hablar del tema. Vamos a iniciar, si le parece, con México. Arranquemos. Así que a partir de este momento, para esta parte del programa, le pido que utilice la etiqueta ConcluElexMX, el hashtag para sus comentarios, hashtag ConcluElexMX. A mi cuenta en Twitter, @soy F del Rincón, @soy F del Rincón, ConcluElexMX. A ver, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cree que México ha tenido pocas elecciones como las de este domingo. Según dijo, fueron libres y limpias. El pueblo aseguró, se manifestó y decidió quiénes deben representarlo a nivel municipal, estatal y en la Cámara de Diputados. Bueno, de hecho, estas elecciones ponían a prueba la gestión del presidente. Sí. ¿Y cómo es que salió? ¿Cómo salió Andrés Manuel López Obrador? Para muchos, no digo yo que sea así, ¿no? Pero para muchos expertos, analistas y en la opinión pública, era una especie de referendo para Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Hay otros que no lo ven así, finalmente, pero podríamos considerarlo, ya que la campaña de la oposición, al menos de la coalición Va por México, PRI, PAN y PRD, se enfocó en la figura presidencial, ¿no? Y en su desempeño y en sus reformas y en todo esto. Bueno, pero ¿cómo le fue entonces? ¿Cómo salió Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué es lo que dicen los resultados? Es muy interesante, muy interesante, porque hay tres escenarios, ¿no? Tres escenarios. Vamos a ir a nivel federal, que era como la joya de la corona, todo el mundo está pendiente de eso. Bueno, todavía lo están, ¿no? Pero ya más o menos tenemos claro cómo van a quedar las cosas. A nivel federal es, ¿qué le puedo decir? Un balance mixto. Si le pregunta a unos, van a decir que ganaron. Si le pregunta a otros, también van a decir que ganaron. Y es que en realidad, pues sí, ¿no? Ganaron por un lado, cedieron por el otro, pero la oposición no logra su objetivo. Ahora le explico. A nivel federal era la Cámara de Diputados, ¿no? Completita, renovación. Entonces vamos a decir que Morena, pues ni ganó del todo, pero tampoco perdió tanto. Lo que, bueno, no sé, lo que perdió puede ser más importante que lo que el gobierno reconoce, eso sí. ¿Por qué le digo esto? Según los resultados preliminares del Instituto Nacional Electoral, Morena, con sus aliados, que es el Partido Verde Ecologista de México, el Partido del Trabajo, Encuentro Solidario, en fin, van a mantener la mayoría. Simple, ¿no? Ahí es donde la oposición no logra su objetivo. O sea, la oposición buscaba quitarle la mayoría. Cualquiera, la calificada o la simple. Logra quitar la mayoría calificada, pero se queda con la mayoría simple. Entonces ahí, ¿qué pasó? ¿Ganó la oposición porque le quitaron la calificada o no ganó? Vaso medio lleno, medio vacío, depende a quién le pregunte. Pero la realidad es que pierde o perdería, ya que esto se haga oficial, por supuesto. Tengo que hablar así todavía porque no es un hecho oficial, pero así lo indican los números. Perdería la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. O sea, los 2/3 que necesitaría, por ejemplo, para aprobar reformas a la Constitución. Con más del 97% de las actas escrutadas, si se cuentan los votos para candidaturas uninominales a la Cámara de Diputados, que reparten 300 curules en la Cámara Baja, Morena obtendría un 34% de los votos. El Partido de Acción Nacional un 18,3%. El Partido Revolucionario Institucional 17,7%. Y el Partido de la Revolución Democrática, así como que agarrándose con las uñas para no perder registro,
3,6%. Estaba en riesgo, se lo digo. Yo lo digo, el PRD estaba en riesgo, podría haber perdido el registro. Pero bueno, no es así. Después aquí viene el Partido Verde Ecologista. 5,4%, aliado por supuesto de Morena. 3,2% el Partido del Trabajo, aliado por supuesto de Morena. Y el recién nacido Movimiento Ciudadano, que lo ven muchos como el péndulo, Partido Péndulo, quedaría con un 6,9%. Va a tener que, necesariamente, Movimiento Ciudadano tiene que hacer alianzas. Todo apunta a que haría alianza con PAN, PRI, PRD. Pero bueno, usted sabe que en la política no hay certezas. Vamos a ver, finalmente eso es lo que apunta a Movimiento Ciudadano. Mientras que el Partido Encuentro Solidario, el PES, lleva un 2,7% y un 1,7% de los votos fue para redes sociales progresistas. Estos partidos van a perder registro, lo más seguro. Así que Morena y sus aliados del gobierno, el Partido Verde, el PT, Encuentro Solidario, sumarían más del 45% de los votos. Más del 45%. Según resultados preliminares, son resultados preliminares, ¿no? Lo que garantizaría entonces la mayoría simple en la Cámara, como ya se lo había dicho. Y para la oposición, para la coalición, va por México, PRI, PAN y PRD, tendría un 39,6%. Ese cómputo se lo subrayo, se lo recalco, se refiere solo a los votos para candidaturas uninominales que son elegidos en forma directa por los votantes en cada distrito, por el votante, por el electorado. Hay otras 200 curules que se eligen en listas plurinominales que los partidos se reparten en las 5 regiones electorales en que está dividido el país. En esta parte de las listas plurinominales, el Instituto Nacional Electoral reporta casi el 46,4% de los votos para Morena, con la Alianza Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista, además del PES. La coalición opositora del PAN, PRI y PRD, va por México, suman más del 39,7%. O sea, en las dos formas de elección, el frente oficialista no llega al 50% de los votos. 50% más uno. A la hora de contar curules, según proyectó Lorenzo Córdoba, que es el presidente del Instituto Nacional Electoral, Morena necesitaría mantener su alianza con los otros 3 partidos para asegurarse entre 265 y 298 curules. Mientras la coalición PAN, PRI, PRD sumaría entre 181 y 213 en una Cámara de 500 miembros. Por otra parte, este es el nivel federal, ¿no? Ya se lo expliqué completo, ¿no? Ahí como que, porque la oposición ganó curules. Sí, el gobierno pierde curules, pero no pierde la mayoría simple. Pero entonces ahí como que tú ganaste un poquito y yo también. Yo perdí, pero no tanto. Depende de quién le pregunte, le van a decir ganamos, ¿no? En el ámbito federal, la Cámara de Diputados, ¿no? Ahora vamos al otro escenario, donde hay un éxito indiscutible. Yo le diría que hasta aplastante, de Morena, del partido del gobierno. ¿En dónde es eso? Eso es a nivel estatal. Las gobernaciones. Había 15 gobernaciones en juego. De acuerdo a los números hasta ahora, Morena estaría ganando 11. 11. 4 nada más para repartirse en la oposición. Está revalidando triunfo en Baja California, ¿no? Mientras que una decena de estados cambiaron de mando a favor de Morena. Así que bueno, ese es en el ámbito estatal. ¿Quiénes se fueron con Morena? Guerrero. Fíjate, toda la controversia que hubo en este caso, en Guerrero, bueno, pues Salgado Macedonio, todo este desastre, ya lo saben, y que finalmente quedó la hija, y bueno, parece que la hija parece que se queda con Guerrero, la torita le dicen, ¿no? Pero se queda la hija. Bueno, Guerrero, Morena, Colima, Morena, Zacatecas, Campeche, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Baja California Sur. Todos estos antes gobernados por el PRI, el PAN o el PRD. Así que ahí le partieron la cabeza por la mitad a la alianza. Digo, a la coalición, perdón. O si lo quiere ver independiente, ¿no? Al PRI, al PAN y al PRD. Eso es en el ámbito estatal. Ahí sí Morena canta victoria, no hay nadie que le pueda decir que no. Y después viene el otro extremo, el otro escenario,
que es en el ámbito más local. Ahí la cosa cambia. Ahí al que le partieron la cabeza fue a Morena, porque es una derrota estrepitosa en la Ciudad de México. Si se tiene en cuenta que en 2018 Morena arrasó, En 2018 arrasó en la capital mexicana al ganar 11 de las 16 alcaldías. Ahora, siempre y cuando estos resultados preliminares del INE se confirmen, solo estaría ganando 7. Nada más 7. En cambio, la Alianza Va por México se quedaría con 8. Y el PAN en solitario con 1. Así que ojo con la que muchos apuntan pudiera ser la candidata para futuras elecciones de Morena y de Andrés Manuel López Obrador. Es la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Este resultado les pegó por la mitad. Y ella precisamente atribuyó esta derrota a lo que considera una campaña de desprestigio muy fuerte contra el movimiento de la 4T. ¿No? La tragedia de la línea del metro, pues no creo que haya sido desprestigio, ¿no? Señora Sheinbaum, realidad, ¿no? Realidad, y además todas las figuras que tienen que ver precisamente con esa tragedia en términos de contrato, construcción, etcétera, todos son parte del partido del gobierno. Tuvo desprestigio, pues marcó fuerte la tragedia de la línea 12. Y eso no fue campaña de nadie. Eso fue una realidad. Al hacer mal, muy mal, terriblemente mal las cosas, ¿no? Así que, bueno, en general el resultado es un poco agridulce para Morena. Lo que sí logró López Obrador, al menos de momento, fue unir a la oposición. O la oposición decidió hacerlo por fin. Y no lo tomó por sorpresa, porque durante años López Obrador se ha referido a la hipotética amenaza de una coalición de partidos políticos con muy poco común entre ellos, pero en su contra. Y eso fue precisamente lo que pasó en esta elección con la Alianza Va por México, un pacto, yo le voy a decir antinatural, antinatural, porque si nos vamos 9 años atrás, 6 años atrás, ¿no? Estoy hablando de lo que lleva Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de Enrique Peña Nieto. Era impensable que el PRI y el PRD iban a trabajar juntos, o el PAN y el PRI impensable, ¿no? Entonces esto se logra como un frente en respuesta a Andrés Manuel López Obrador, PRI, PAN y PRD, esta coalición. En cualquier caso, es una jugada arriesgada. Incluso es posible que la alianza se rompa, ¿no?, en un futuro próximo, dependiendo de los retos políticos que tengan que manejar. Yo le pongo este escenario. No le garantizo que así vaya a ser, ¿no? Pero me sospecho gravemente que el día que se llegue a la próxima elección presidencial en México, esta coalición, yo no creo que aguante. Yo no creo que vayan a tener un candidato único, PRI, PAN y PRD. No lo creo. Lo veo muy lejos. Quién sabe, a lo mejor me muerdo la lengua. Me la mordería con gusto. Pero la veo muy difícil, muy difícil, ¿no? Por ejemplo, hacia ese futuro próximo ya no falta tanto, 3 años más. Y por otra parte, el INE salió airoso de la elección después de los ataques que usted sabe, se lo reporté aquí todos, como le cayó encima Andrés Manuel López Obrador al Instituto Nacional Electoral, a Lorenzo Córdoba. Bueno, salió airoso de esta elección. Los consejeros del organismo firmaron un comunicado en el que aseguraron sentirse orgullosos de la elección que habían organizado, que por cierto, contó con la mayor participación de las 2 últimas décadas para una elección intermedia, la mayor participación. En 20 años. En 20 años. Más de 48 millones de mexicanos votaron este domingo. Ese movimiento y participación tuvo eco en las redes sociales, que estuvieron muy movidas durante la jornada electoral, en las que yo le decía ayer, mientras la cobertura, que después se convirtió en tema, lo vi repetido en todos los medios. Todos salieron a ganar, todos habían ganado en redes sociales, empezaron a manifestarse todos los candidatos de los estados por todos lados. Y le decía yo a mi estimado Guillermo Blanco, que ya está listo allá en México, Memo, si hoy tomáramos en cuenta todos estos virtuales triunfos que ayer anunciaban, mi querido Memo, necesitaríamos 2 repúblicas mexicanas para poderles dar los estados que dijeron haber ganado, cuando todavía
no había resultados. Afortunadamente, Memo, hay un Instituto Nacional Electoral, porque si no, yo no sé de dónde íbamos a sacar otra República Mexicana para que los ganadores pudieran seguir ganando. ¿Cómo está, mi querido Memo? Muy buenas noches, Fernando. Pues sí, la verdad es que ayer por la noche no nos alcanzaba el país para tantos políticos, ¿no? Pero digamos que en las últimas horas y conforme vamos conociendo los números del PREP, que son las cifras oficiales que nosotros estamos tomando como referencia para ver las tendencias, pues técnicamente algunos ya se han estado bajando de estas victorias adelantadas y ahorita de eso te voy a platicar precisamente. Rápido me voy, Fernando, porque hay mucha información. ¿Cuáles han sido los temas tendencias y de qué se está hablando en las redes sociales, particularmente en Twitter en nuestro país? Y lo ligo con lo que tú hablabas del descalabro, porque esa es la palabra, descalabro para Morena en la Ciudad de México, que hay que decirlo, era el bastión político de la izquierda en nuestro país, ¿eh? Y si uno ve, no sé si has visto los mapas en redes sociales de la Ciudad de México, la capital mexicana, técnicamente ha quedado partido, insisto, tomando como referencia los números del PREP, ha quedado a la mitad es de Morena y la mitad es de otros partidos de oposición. Se ha hablado precisamente el numeral CDMX, Ciudad de México. Esto es bien interesante, el numeral línea 12, ya lo hablabas tú, ¿cuál es la razón precisamente de esto? Samuel también, numeral Samuel, y ahora te voy a platicar por qué. Claudia Sheinbaum, numeral Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y Margarita Zavala. Hay que decir que estos temas de tendencia evidentemente a lo largo del día se van moviendo, pero nos dan en términos generales un termómetro de las conversaciones en la red social. Y por supuesto lo de la Ciudad de México es importantísimo porque, como te digo, el descalabro para Morena en la Ciudad de México y el costo político, dicen, irá para Claudia Sheinbaum. La línea 12 del metro sí tuvo, al final de todo, y los analistas no se equivocaron, sí tuvo un costo en el voto precisamente para que se decidiera la gente o no por el partido Morena. Hay tweets destacados también, Fernando, de lo que se han dado esas declaraciones precisamente adelantadas o no adelantadas. Bueno, ya no sabemos en la red social de Twitter en nuestro país. Particularmente quiero enseñarte primero el de Felipe Calderón, que felicitó también en estas felicitaciones adelantadas a Margarita Zavala, su esposa, quien, de acuerdo con las tendencias del PREP, se quedaría con una diputación federal por el Distrito 10 en la Ciudad de México. Así que ahí vemos el tuit de Felipe Calderón, que le dice, muy buen video, felicidades Margarita. Este video que subió Margarita Zavala, donde pues agradecía que le favorecieran precisamente con los votos a su persona. Otro tuit interesante, Fernando, el de Mario Delgado, el presidente nacional del partido Morena, hablando de estas felicitaciones adelantadas y estas victorias no oficiales. El estado de Guerrero, entendiendo lo que significa el estado de Guerrero en términos políticos y sociales en nuestro país. No pudieron, dice Mario Delgado en este tuit, no pudieron ganarle a la voluntad del pueblo de los guerrerenses. Decidieron en las urnas que su próxima gobernadora sea Evelyn Delgado, la Torita, como se le conoce acá en México. Se queda atrás, dice Mario Delgado, la historia de malos gobiernos para dar paso al inicio de la transformación en el Estado. Numeral utiliza Mario Delgado, Morena arrasa. Y tenemos otro tuit interesante, porque Samuel desde ayer, y lo platicamos Fernando en la transmisión especial, Samuel sigue siendo tema tendencia en las redes sociales, este joven que pues se perfila ya como el gobernador, el próximo gobernador del estado de Nuevo León por Movimiento Ciudadano. Hace unas horas, Adrián de la Garza, quien era su contrincante por el PRI, dio una conferencia de prensa, ya se bajó de la contienda, le da pues y reconoce la victoria de Samuel, y Samuel pues dice, reconozco la altura de miras de Adriana La Garza por el mensaje que dio hace unos minutos y por la llamada que recibí para felicitarme. Así que aparte de los tweets destacados, Fernando, que se han dado en las redes sociales, y brevemente te platico sobre las tendencias de Google, las búsquedas que los mexicanos han hecho precisamente en este buscador, hablando de la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión. Dos datos interesantísimos. Me voy rápido, Fernando. ¿Cuáles han sido las tendencias de búsqueda en Google hacia los partidos por parte de los mexicanos? Lo estamos viendo en pantalla. Morena, el 37% de búsqueda por parte de los mexicanos, PRI el 21%, Movimiento Ciudadano el 15%, PAN el 8% y PRD el 6%. Es decir, es el porcentaje de búsqueda de los partidos que la gente está interesada en buscar información acerca de esas instituciones políticas. Y esta que está muy interesante, Fernando, sobre el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados. ¿Cuáles son las preguntas más populares hechas en los últimos 7 días en Google por parte de los mexicanos relacionadas específicamente con los diputados? Fíjate las preguntas, ¿eh? ¿Cuánto gana un diputado? Es lo que se preguntan los mexicanos. ¿Cuánto gana un diputado? ¿Qué es un diputado? ¿Qué hace un diputado? ¿Cuántos diputados y senadores hay en México? Y finalmente,
¿Qué se necesita para ser diputado? Y esa es para mí la pregunta más interesante. ¿Qué se necesita para ser diputado? Ahí pues parte del lenguaje digital en las redes sociales y en las plataformas digitales, Fernando. Qué fuerte es increíble, ¿verdad? ¿Qué es un diputado? ¿Qué hace un diputado? Pero, bueno, te puedo decir, hubo gente que fue a votar sin saber qué es un diputado y qué hace un diputado. Fíjate, qué grave, qué grave. No sé qué hace, pero... Bueno, pero yo voto por él porque es de mi partido. Qué fuerte. Oye, qué interesante, Memo, ¿eh? No voy a hablar más para no meterme en problemas. Pero gracias, Memo. Te mando un abrazo allá en la Ciudad de México. Un abrazo, buenas noches, Fernando. Buenas noches, Guillermo Blanco desde la Ciudad de México. Voy a hacer pausa al regresar. Oiga, esto yo me quedé con la boca abierta, como muchos, ¿no? En la mañanera, AMLO dice que la delincuencia organizada se portó bien. La delincuencia organizada se portó bien el día de la selección. Mejor que la de cuello blanco. Y parece que Jesús Zambrano, el presidente nacional del PRD, el Partido de la Revolución Democrática, tiene respuesta para esto que dijo López Obrador. Está conmigo precisamente al regresar de la pausa. Voy a hablar con él. Y más adelante hablaremos de Perú. Resultados apretadísimos en la segunda vuelta de la elección presidencial. Es final de foto. Pero cuando llega el final, el próximo presidente del país se define. Voto a voto. Voto a voto entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Le doy la bienvenida a Jesús Zambrano, el presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, el PRD, que me acompaña desde México. Señor Zambrano, bienvenido. Muchas gracias. Muy buenas noches, Fernando. Con el gusto de saludarte. Aquí estamos. Igualmente. Oiga, que López Obrador les agradeciera hoy al crimen organizado por no ponerse violentos y permitir que se desarrollara la elección en todo el país es preocupante y riesgoso. Pareciera que estamos avanzando un narcoestado. Así lo reventó en Twitter, ¿no? Así lo dije, Fernando, efectivamente, y lo sostengo, porque imagínate qué vergüenza para mi país, México, que el jefe del Estado mexicano salga a decir que reconoce, que agradece a la delincuencia organizada que se haya portado bien el día de hoy y que se portaron mejor que los delincuentes de cuello blanco. Los que están en Palacio Nacional, lo que parece que están demostrando es que son ellos los delincuentes de cuello blanco que están haciendo acuerdos con el narco, y pareciera que estamos avanzando, lo digo con toda responsabilidad, pero con mucha preocupación también, Fernando, que estamos avanzando hacia un narcoestado, porque además el crimen organizado el día de ayer domingo y desde días antes, semanas antes, estuvo operando para bajar, como se dice literalmente, bajar, quitar candidatos y poner a los que ellos querían que fueran por los partidos que ellos querían, y expresamente decían, queremos que gane Morena. Y antenoche y ayer mismo en la jornada electoral del domingo 6 de junio, lo que estuvieron haciendo las bandas del crimen organizado en distintos estados de la República fue expresamente decirle, queremos incluso que le tomes fotografía a la boleta electoral cruzando el logo por Morena y nos lo tienes que enseñar para que puedas entrar a tu trabajo, para que puedas ir al mercado, para que puedas hacer tus actividades. Y entonces eso de que se portó bien el crimen organizado, se portó bien con los de Morena, pero nos mataron a los opositores más de 90 dirigentes y candidatos cuando estaban en campaña. Y luego también hay que decir que nos encarcelaron a otros, particularmente del PRD, pero también de la coalición del PAN y PRI, que vamos juntos. Entonces, oiga, en verdad... Pero señor Zambrano, a mí, yo le digo algo, a mí sí me llamó muchísimo la atención. Es más, vi el sábado en la noche todavía hubo atentado contra uno de los candidatos. Sábado en la noche. Me llama la atención el domingo, pues el crimen organizado
fuera de ciertas incidencias, pues parece que sí, como que se calma. Pero no es ir muy lejos decir que es el presidente de México que ha pactado y que está trabajando con ellos. No es de ir demasiado lejos. No, acordémonos de cuando liberó al hijo del Chapo Guzmán y luego después fue allá a la Sierra de Badiraguato, en Sinaloa, a saludar de mano personalmente a la mamá del Chapo. ¿Cuándo habíamos visto esto? Pues parece que ahora se pagan los favores del lado del crimen organizado, llamando a que voten por Morena y sacando a los opositores de la contienda electoral. Es, en verdad, lo digo con toda responsabilidad, Fernando, algo muy peligroso. Y más, por cierto, a unas horas de que se entreviste la vicepresidenta Kamala Harris acá con el presidente López Obrador, pues, a ver, va a querer tener a un narcopresidente o a alguien que está alentando la existencia de un narcoestado vecino como es México. En verdad, a mí me da vergüenza que eso suceda, me da vergüenza escuchar, no podía creer lo que estaba escuchando en la mañana y lo escuché 2 o 3 veces en el día, esto que sucedió. Y precisamente a partir de todo esto... No, yo tampoco. Y ahí sí lo comparto, lo comparto como mexicano. No, yo no lo podía creer. Bueno, de entrada, yo no sabía que el crimen organizado se portaba bien. En ningún momento, en ningún momento. Yo no sabía que se portaba bien el crimen organizado, porque pues, es crimen, ¿no? Finalmente. Oiga, déjeme cambiar el tema para no quedarnos atorados ahí. Creo que voy a ir a una pausa antes, pero usted salió ayer, señor Zambrano, a decir que en su pronóstico de triunfos, que la coalición ganaba Michoacán, Guerrero, Nuevo León, Campeche, San Luis Potosí, Zacatecas, Tlaxcala. Y hoy... ninguno de esos está ganando la coalición. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué se adelantó así, hombre? Y ninguno de esos, ninguno de los que dijo. ¿Qué? Ahorita platicamos de eso. Bueno, dale, regresamos. Voy a la pausa. Pero está de acuerdo que usted salió a decir eso, ¿no? Se adelantó ahí y ninguno de los que dijo hablamos la de coalición, eso. Hombre, ¿qué pasó? Bueno, ya regreso entonces. Estoy con Jesús Zambrano, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática. Voy a una pausa. Regresamos y hablamos de esto, güey. ¿Para qué pasó? Falló un cálculo. Ya vengo. Estoy de vuelta con Jesús Zambrano, presidente del PRD. ¿Qué pasó, señor Zambrano, con el pronóstico de triunfo en todos estos Michoacán, Guerrero, Nuevo León, Campeche, San Luis Potosí, Zacatecas, Tlaxcala? Que hoy ninguno de esos están ganando la alianza ni la oposición. ¿Qué pasó ahí, hombre? Todavía falta que concluyan los cómputos, Fernando. Hasta el miércoles pasado, mañana se terminarán y seguramente va a haber un recuento en la mayoría de ellos. Pero ¿qué es lo que sucedió? Las casas encuestadoras nos estaban diciendo que estábamos en un empate técnico y nosotros arriba. Y entonces, ante un clima de escenario de violencia política que había antecedido al día de las elecciones, con una intromisión grosera del presidente de la República en el proceso electoral, cuando esté impedido constitucionalmente para hacerlo y haciendo de Palacio Nacional la casa de campaña de Morena, había que salir a protegernos para que, si efectivamente estábamos arriba 1 o 2 puntos, no nos arrebataran los triunfos, porque los golpes de Palacio Nacional del presidente de la República contra la oposición eran contra nosotros, contra la coalición Va por México, compuesta por el PRD, PAN y PRI, que logramos el objetivo de bloquear reformas constitucionales, solo a pedido del presidente. En la Cámara de Diputados tenemos aproximadamente el 40% de los diputados de la Cámara de Diputados. No habrá reformas constitucionales si no se acuerdan con la oposición, y dudo que lo hacer, porque si quieren desaparecer al INE, no se los vamos a conceder. El país se partió en 2. Tenemos igual número de votantes, nosotros la coalición, que los que tiene Morena. El presidente y su partido perdieron 14 millones de votos del 2018 hasta llegar a la fecha, y como se decía hace rato, pues la Ciudad de México ganamos la mayoría de las alcaldías, vamos a gobernar más de la mitad de la población. La coalición Va por México, ahí están los números, y por eso queríamos proteger también todo esto. Sí, la Ciudad de México no hay duda. Oiga, señor Zambrano, me tengo que ir ahora porque lo de Perú está muy cerrado, pero ¿qué le parece? A ver si hablamos el mismo miércoles o el jueves, lo vuelvo a invitar a ver cómo está su agenda,
ya con los resultados oficiales. Ojalá pueda tener la oportunidad de que me acompañe. Si le parece, cuadramos por ahí con su equipo, ¿no? Con mucho gusto, Fernando, estamos a la orden y pues a ver qué es lo que resulta del Perú. Y aquí en México también todavía están cosas por verse. Muy buena noche. Gracias. Sí, ya lo creo que sí, ya lo creo que sí. Gracias, señor Zambrano. Buenas noches. Era Jesús Zambrano, presidente del PRD allá desde la Ciudad de México. Y le decía yo, quería hablar más con el señor Zambrano, pero obviamente tengo que atender el tema de Perú, que está muy cerrado, le digo a la audiencia. Conclu el ex Perú es la etiqueta a partir de este momento. Conclu el ex Perú. Ya saben, mi cuenta en Twitter, @soy F del Rincón. Hay que esperar en Perú, hay que esperar. En México igual, ¿no? Todavía faltan resultados oficiales. Tampoco hay resultados oficiales en Perú. Pero la polarización durante la campaña política se está viendo en las urnas, tal cual, el reflejo completito, ¿no? En esta segunda vuelta de elección presidencial. Casi el 95% de las actas procesadas le da a Pedro Castillo de Perú Libre una mínima ventaja sobre Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Mínima. Jimena de la Quintana está en Lima. Tiene más que contarnos, por supuesto, siempre. Esta diferencia, Jimena, ya lo habíamos anticipado, esta diferencia es mínima. Lo decía yo ayer en el último enlace que tuvimos. En cualquier momento se puede dar la vuelta. Y te lo digo otra vez, aquí también en cualquier momento puede dar la vuelta de nuevo, ¿no? Buenas noches. Hola Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, la diferencia es mínima y esta mínima diferencia corresponde obviamente a los votos que se dan tanto en el caso de Keiko Fujimori como en el caso de Pedro Castillo, este último en primer lugar por el momento según los resultados oficiales parciales. Pero justamente sobre esta diferencia Keiko Fujimori se acaba de pronunciar. Esto ha sido hace poco más de una hora, Fernando, y creo que es importante mencionar lo que ella ha dicho, que ojo, es delicado. Cito, ella ha acusado este lunes al partido Perú Libre de Pedro Castillo de llevar a cabo una estrategia, esas fueron sus palabras, para distorsionar o dilatar los resultados que reflejan la voluntad popular. Quiero que le escuche, Fernando. Hemos notado que ha habido una estrategia de parte de Perú Libre para distorsionar o dilatar los resultados que reflejen la voluntad popular. Y me estoy refiriendo al proceso de impugnaciones de actas, donde la mayoría de estas impugnaciones, sobre todo, tratan de evitar que las actas que tienen mayor votación para Fuerza Popular, estas no sean contabilizadas, ¿no? Queremos evidenciar todo esto con el ánimo de que la voluntad popular no se vea menguada y que se respete finalmente la votación de cada uno de todos los peruanos. Fernando, el partido de Pedro Castillo reaccionó a través de las redes de inmediato y dijo: rechazamos las declaraciones de la candidata de Fuerza Popular, recordándole que Perú Libre jamás recurrió al fraude electoral, por el contrario, siempre fue víctima de este. Fernando, creo que es importante explicar cómo funciona el sistema electoral peruano para entender las declaraciones de Keiko Fujimori. El sistema electoral peruano está compuesto por 3 organismos. Primero, el Jurado Nacional de Elecciones, que es básicamente quien fiscaliza el proceso electoral, es como una suerte de juez. Está la OMPE, que la conoces bien, es quien organiza las elecciones y procesa los votos. Y está el RENIEC, que es el encargado de elaborar el padrón electoral, es decir, de consignar el nombre de los votantes. Ahora, estas 3 instituciones, Fernando, son autónomas y son independientes y funcionan de manera desconcentrada. De hecho, lo que la ley persigue justamente es que ninguna de estas 3 autoridades concentre el poder para evitar que influyan en los resultados del proceso electoral. Entonces, si esto es así, ¿a qué se refiere Keiko Fujimori? Lo que dice Keiko Fujimori es que, o da a entender que ha habido un problema básicamente en las mesas, que es donde se contabilizan los votos antes de ir a en los centros de cómputo que procesa posteriormente la OMPE. Lo que ella da a entender es que los personeros de Pedro Castillo impugnan, ¿no es cierto?, o han impugnado votos para evitar que se contabilicen votos a favor de Keiko Fujimori. El proceso es mucho más largo, difícil de explicar, largo de explicar, pero eso es en resumen, Fernando. Sí, claro, por supuesto, esto retrasa el conteo, los resultados, eso es un hecho. Pero estas declaraciones, por supuesto, esto todavía falta y hay que tener la paciencia y la prudencia. Gracias, Jimena. Buenas noches. Gracias.
Vamos a la pausa para regresar a hablar con Alfredo Torres. Alfredo Torres, usted sabe quién es, ¿no? Es presidente ejecutivo de Ipsos, Perú. Si alguien sabe qué puede pasar, cómo se puede mover, pues es Alfredo Torres. Regreso con él. Le doy la bienvenida a Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos Perú. Está conmigo esta noche, como lo estuvo también después de la primera vuelta. Bienvenido, Alfredo. Gracias por acompañarme. Buenas noches, Fernando. Un gusto. Un gusto, un gusto. Alfredo, a ver, ayer lo decía yo, anticipándome, por supuesto, pero decía, esto puede dar vuelta en cualquier momento, ¿no? Cuando cerré a la 1 de la mañana, cobertura, pues estaba un poco adelante Keiko. Efectivamente se cumplió, se da la vuelta, sube ahora Castillo un poco. Pero aquí hay tres elementos importantes. Voto rural, selva y voto en el extranjero. ¿Cuál de estos tres para ti, Alfredo, es la clave que definirá el resultado de esta segunda vuelta? ¿Hay alguno en concreto? Bueno, el primer dato es que el empate estadístico venía desde hace días, ¿no? Las últimas encuestas que se conocieron víspera de las elecciones también registraban ese empate, entendiendo por empate una diferencia menor al margen de error. Ocurrió en la boca de urna, donde hubo décimas también de diferencia, y finalmente en el conteo rápido que difundimos el domingo y que se obtuvo esta ligera ventaja para Pedro Castillo de 50.2 a 49.8, que después ha confirmado el organismo electoral peruano, la OMPE. Ahora bien, es cierto que falta todavía ingresar algunas actas del extranjero y algunas actas de lugares rurales remotos. Estos se pueden compensar, es decir, no habría mucha variación ahí. Lo que podría hacer variar son las actas que han sido impugnadas. Es decir, en el actual momento la diferencia entre los votos de los dos candidatos es del orden de los 100.000 votos. Faltan ingresar, como decíamos, el 5% del total de votos, y estos 5% provienen en parte, son los lugares alejados y en parte del extranjero, pero además de eso hay 250.000, 300.000 votos que corresponden a actas impugnadas y que son los que va a tener que resolver el Jurado Nacional de Elecciones. O sea que Alfredo, quienes le están apostando a cualquiera de los tres universos electorales, es decir, rural, selva y extranjero, más bien deberían enfocarse en las impugnadas antes que otra cosa para definir la elección. Sí, yo creería que cuando lleguen las actas que faltan y termine la OMPE su proceso, se va a mantener esta ligera diferencia a favor de Castillo, pero no va a terminar de definirse quién es el próximo presidente o la presidenta por el hecho de que hay estas actas que están impugnadas y que van a tener que resolverse en los jurados electorales. Son dos instancias. Entonces, esa definición puede tomar una semana, 10 días. No vamos a tener presidente electo definido en las próximas 48 horas, sino probablemente la próxima semana. Ahora, yo sé que esta pregunta es difícil, pero tienes tanta data y tienen tanta información y son tan, tengo que decirlo, son tan asertivos en las proyecciones que hace Ipsos, que te quiero preguntar, no hay manera, a ver, si nos olvidamos de las impugnadas, no hay manera de que se vuelva a revertir o que Keiko logre otra vez tomar delantera con lo que queda por escrutar de selva, desde la data que tú tienes, por supuesto, de selva, rural y extranjero? Bueno, en teoría sí, ¿no? Porque todavía falta digamos, el 5% del electorado nacional en ser considerado en proceso. Sin embargo, conociendo, digamos, el voto del extranjero, que se inclina más a favor de Keiko Fujimori, y el voto de las zonas rurales, que se inclina más para Pedro Castillo, es, digamos, razonable pensar que va a haber alguna variación, pero no va a ser tan significativa, porque de alguna manera estos dos efectos se pueden neutralizar. ¿Y Selva es un voto más mezclado o favorece concretamente a alguno de los dos? La Selva ha votado más mezclado, es verdad. Lo que ha votado más
a favor de Castillo son las zonas andinas y por lo tanto también las zonas rurales andinas. En la selva no hay tanta inclinación hacia Castillo, pero sí también hay una ligera mayoría a Castillo en algunas regiones y en otras hacia Keiko. O sea, no es tan claro el resultado, pero el conjunto del ámbito rural remoto, digamos, está un poco más inclinado hacia Castillo. Bueno, pues ahí está la data. Es data importantísima y muy puntual la que acabamos de obtener por parte de Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos Perú, y ya lo dice él. Ojo con las impugnadas, con las impugnadas. Ahí puede estar el secreto de esto, pero como dice Alfredo, semanas, 10 días, ¿cuánto tiempo vamos a tardar? Eso es lo que no se sabe aún. Alfredo, te quiero dejar, no te quiero dejar, pero me tengo que ir. Te agradezco mucho. Esta data que me has dado creo que ha sido muy importante para todos los peruanos para que tengan claro el escenario. Para mí lo fue, después de todo lo que pensaba y analizaba. Así que te agradezco que hayas aceptado la entrevista y hayas sido tan claro y puntual con esta data que manejan ustedes. De verdad, mil gracias, Alfredo. Gracias a ustedes. Gracias a ti, Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos Perú. Ahí está, Ahí está, le acaba de dar el escenario concreto en términos numéricos. Bien clarito. Así que veamos qué pasa. Hago una pausa y regreso. La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, se despidió de Guatemala y sostuvo reuniones con funcionarios y representantes del sector empresarial. Como usted sabe, Kamala Harris se dirige ahora a México, donde se espera se reúna con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mucho que hablar mañana de eso. Si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Soy Fernando del Rincón, lo veo mañana.